días. El día de hoy el Instituto Politécnico Nacional les da la más cordial bienvenida a través de la Secretaría de Servicios Educativos y la Dirección de Apoyo a Estudiantes. El día de hoy se encuentra con nosotros la psicóloga Fabiola Gómez García, una especialista en la prevención de suicidio en nuestros jóvenes. La charla que tenemos el día de hoy pues va enfocada directamente a nuestros alumnos para que ellos puedan identificar sus factores de riesgo que se pueden presentar en su vida y saber cómo trabajarlos en su sintomatología. Muy buenos días, maestra Fabiola Gómez García. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muchísimas gracias. Pues muy contenta de esta invitación, porque sin duda el tema de la prevención del suicidio es un tema que urge tratar en nuestro país. Desgraciadamente va a la alza con nuestros jóvenes y bueno, tenemos que tomar cartas en el asunto como sociedad estudiantil, en el sector salud, como familia, como sociedad, para evitar que estos altos índices pues sigan aumentando. Así es, maestra. Pues muchas gracias. Sobre todo, aquí salta algo muy importante, ¿no? Que muchos padres de familia, muchos profesores se preguntan si el suicidio puede ser prevenible entre los jóvenes, entre los alumnos, porque muchas veces estas primeras señales no las detectamos a tiempo y ya cuando volteamos a ver al joven, pues ya perdimos algo de tiempo. Entonces, muchas gracias por su participación y le ponemos toda la atención posible de manera que podamos aprender todos en este momento. Gracias. Gracias a ustedes y pues bueno, vamos a comenzar. Pues es importante primero definir qué es el suicidio, ¿no? Para poder entender la problemática justamente de esta situación. Y bueno, el suicidio justamente va a ser un acto deliberado de una persona por querer quitarse la vida. Y una persona que se suicida, pues justamente tiene la intención de querer morir, ¿sí? Por lo cual va a generar su propia muerte a través de diversos actos, como puede ser el ahorcamiento a través de algún uso de medicamento, de alguna intoxicación. En algunos casos, por ejemplo, principalmente los hombres tienen agresiones más fuertes que las mujeres, más violentas, a veces con algún arma de fuego. Y bueno, el comportamiento suicida incluye lo que es ya consumado, que significa cuando la persona que tiene la intención de acabar con su vida justamente lo logra. Está el intento suicida. Tenemos muchos jóvenes que nos llegan, por ejemplo, aquí a atención a Centro de Integración Juvenil porque intentaron a lo mejor tomarse un frasco de pastillas. Su idea era acabar con su vida, pero no lo logran, ¿no? Entonces ahí tenemos que no es consumado. Y bueno, también es importante atender a aquellas personas que tienen el pensamiento o la ideación suicida, ¿no? Esto también es un punto importante de aclarar. Cuando a ti como joven te ronda por la cabeza que tal vez sería bueno no vivir, que a lo mejor sufres de desesperanza, de desilusión, y hay gente que dice, bueno, no he llevado a cabo nada, ¿no? Pero por su mente está pensando la idea, y si no viviera, tal vez mis problemas no existirían, o tal vez mi familia viviría mejor, porque a veces ellos sienten una gran carga o piensan que por existir generan mucha dificultad, principalmente en las relaciones de pareja o en las relaciones familiares. Entonces, esto sería la gran diferencia entre un pensamiento y un evento ya consumado. Sin embargo, es importante atender justamente estos pensamientos y estas ideas desde que empiezan a rondar por nuestra mente, ¿no? Si tú que nos escuchas a lo largo, por ejemplo, del último año has tenido estos pensamientos, es importante asistir a una valoración con especialistas en salud mental, que es esto, psiquiatras, psicólogos entrenados y capacitados en el tema, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos pensamientos junto con ansiedad, por ejemplo, pueden irse acrecentando y de alguna forma estos van a ir haciendo que la persona tenga más posibilidades de poder llevar a cabo el suicidio. Ahora, es importante también que sepan que los suicidios no se dan solamente en la etapa adulta. Ahorita vamos a ver las estadísticas en nuestro país y realmente es muy alarmante. Los niños se suicidan, los jóvenes se suicidan y bueno, estamos encontrando que incluso se suicidan más los hombres que las mujeres y se cree que esto pueda ser por una cuestión donde los hombres difícilmente verbalizan sus estados de ánimo, ¿no? Está muy asociado con que si llora es menos hombre, con que pues justamente con parte de esta virilidad está el no
el no manifestar a lo mejor estados de desesperanza porque se asocian con que son poco fuertes, digamos, y entonces los hombres están teniendo un porcentaje muy alto de suicidios. A mí me gustaría aclarar en este punto que las autolesiones no son un síntoma de suicidio, ¿sí? Estas personas que practican cutting, por ejemplo, que es cuando se llegan a lesionar, no significa que quieran acabar con su vida. Son personas que tienen un dolor emocional muy grande y a través del dolor físico logran sacar estas emociones, pero no es lo mismo el cutting que el suicidio, que hoy en día pues está como muy confuso. Llega a veces la gente a pedir atención pensando que sus hijos quieren suicidarse, sin embargo, no es lo mismo. El objetivo de la persona no es igual el de la autolesión que el del suicidio. Vamos a hablar un poquito de cómo está el panorama en nuestro país y por qué urge hacer actividades preventivas que realmente logren tener un impacto significativo en nuestra población juvenil. Y bueno, es que el riesgo suicida es la principal urgencia psiquiátrica en el mundo y tristemente en México no solo logra consumarse el suicidio, sino que ha aumentado. Cada año hay más y son más visibles estos casos. Sí, anteriormente era como algo muy aislado y hoy en día, desgraciadamente, vemos que nuestros jóvenes están suicidándose más. Fíjense que aquí hay un dato importante. A raíz de esta pandemia, la ansiedad y la depresión se aumentó considerablemente. El aislamiento, la forma de comunicación alteró enormemente estos estados de ánimo en la población juvenil y aumentó los trastornos del afecto, ¿no? Que están muy relacionados con la depresión y con el suicidio. Hoy en día tenemos más que nunca en la vida adolescentes, por ejemplo, medicados, ¿no? Por algún trastorno del afecto, y esos han sido consecuencias que nos ha dejado la pandemia, que también se considera que es un motivo por el cual ha aumentado el riesgo suicida. Y bueno, imagínense, en el mundo el suicidio es un problema, sí, que afecta a los jóvenes y adolescentes. Cada 40 segundos se suicida una persona, o sea, las tasas son altísimas. Y bueno, en nuestro país, según cifras del INEGI, en el 2020 hubo 7,896 casos, 700 más que en 2019 y 1,000 más que en 2018. Entonces, cada vez más vamos en aumento, ¿no? Aunque hay más intentos de suicidio en mujeres, son menos letales, lo que yo les decía. Generalmente las mujeres optan más por intoxicaciones por uso de fármacos y los hombres generalmente tienden a tener actos suicidas de una forma más abrupta, ¿no? Como puede ser el ahorcamiento o a través de un arma. Y bueno, el suicidio es más frecuente entre jóvenes entre 14 y 29 años de edad. Aquí no hay que olvidar que durante esta etapa o en la etapa adolescente, el control de los impulsos es más complicado que rebasando esta etapa de los 29 años. No hay que olvidar aquí que está la maduración cerebral. Acuérdense que nuestro cerebro madura de atrás hacia adelante, ¿sí? Y entonces esta área, el área prefrontal, es justamente la que se encarga del control de los impulsos. Esto favorece que algunos jóvenes lleguen a actuar de una manera muy impulsiva, incluso bajo el efecto de las drogas, lo cual puede potenciar significativamente un intento suicida. La población joven es la más vulnerable y en México y en el mundo es un riesgo pues constante que va a la alza, ¿sí? Actualmente es la cuarta causa de muerte en jóvenes a nivel mundial y en el 2029 se calcula que será la segunda causa de muerte en jóvenes. Es altísimo la cifra. Y bueno, ustedes tal vez se preguntarán, ¿qué puede hacer que una persona pueda llegar a cometer un suicidio, ¿no? Como tal vez en un grupo de hermanos, donde a lo mejor, no sé, son 3 hermanos, viniendo de la misma familia, viniendo de ambiente similar, total, ¿cómo es posible que pueda llegar a cometer un suicidio? Bueno, el suicidio es un tema multifactorial, significa que no hay una causa en específico. Sin embargo, la literatura nos ha arrojado que hay cierta predisposición para poder llegar a cometer este acto. Por ejemplo, intentos previos de suicidio. Generalmente las personas que logran suicidarse no tienen esta, digamos, no lo logran en el primer intento. Siempre hay intentos previos, pero los cuales no son atendidos. O sea, a veces la familia dice, intentó suicidarse hace un año, hace 6 meses, ¿no?
y no toma cartas en el asunto, nunca llevan a su familiar a un especialista en salud mental y obviamente, no sé, a lo mejor a la tercera vez lo logra, ¿no? Entonces, siempre hay, o generalmente siempre hay intentos suicidas previos. El otro punto es que hay antecedente de suicidio en la familia. Aquí más bien puede deberse a una situación de un problema de ansiedad, de depresión. Cuando hacemos el familiograma, por ejemplo, nosotros los psicólogos, y nos llega una persona con alguna ideación o intento suicida, nos damos cuenta que a veces alguno de los tíos, el papá o la mamá tiene una depresión severa, que ha intentado también suicidarse o que hay alguien de la familia que ya lo logró. Y entonces vemos que son algún tipo de trastorno que no se ha atendido a tiempo y que entonces esto ha hecho que alguien más en la familia haya llegado a suicidarse. Otro punto que tenemos es el abuso de sustancias, ¿sí? Aquí hay que tener bien en cuenta que con los consumos de drogas nuestro cerebro sufre ciertas modificaciones, ¿sí? Por supuesto que también esto aumenta el riesgo de llegar a cometer un suicidio y que de alguna forma, bajo el efecto, a la persona se le pueda llegar a ser más fácil llegar a atentar contra su vida, o cuando pasa el efecto, que es cuando de alguna forma la gente en ocasiones viene una depresión mayor, cuando pasa el efecto de la sustancia, algunos experimentan mucha ansiedad y entonces más el problema que pueden llegar a tener. Esto es como un cúmulo de cosas que pueden hacer que la persona pues justamente sí logre atentar contra su vida. Tenemos también problemas o enfermedades, como yo les decía, que son prácticamente trastornos del estado de ánimo, como por ejemplo la depresión o un trastorno bipolar. Aquí el problema está en nuestra juventud, que los chicos sienten depresión o sienten ansiedad, pero no logran pedir ayuda. Lo consideran ahora como algo incluso hasta normal, y a mí sí me gustaría aquí poner énfasis en esto. No es normal que no te quieras parar de la cama, no es normal que hayas perdido tu capacidad de disfrute, no es normal que no quieras socializar, que tu ritmo del sueño haya cambiado, a lo mejor duermes mucho o a lo mejor ahora ya no duermes, que a lo mejor ahora te dan atracones de comida o a lo mejor ya no comes y que ya no disfrutas en general, no tienes un propósito cada día en tu vida, ¿sí? Esto es uno de los problemas por los cuales, que si no son tratados a tiempo, por los cuales una persona puede llegar a suicidarse. Desgraciadamente, hoy en día la tecnología, las redes sociales han modificado mucho la forma en la que socializamos. Ahora los jóvenes se preocupan enormemente o entran en estados de ansiedad, por ejemplo, cuando no les dan un like, cuando suben una historia y a lo mejor ven que no gustó a los demás. Sí, todo esto está generando cambios a nivel cerebral, está cambiando la química cerebral y por supuesto que está favoreciendo cuadros de ansiedad y depresión nunca antes vistos, ¿sí? Por eso es importante que si tú llegas a tener ansiedad o depresión o puedes tener las dos, acudas a pedir ayuda a tiempo, ¿sí? Estos cuadros son muy tratables, en ocasiones con algún fármaco, por supuesto con psicoterapia, ¿sí? Y que incluso pueden darse desde la niñez y a veces no son atendidos a tiempo. Obviamente, entre la persona más va creciendo y va pasando más el tiempo, el problema se va agravando y vamos a tener como el punto máximo, el querer acabar con esa tristeza, con esa depresión y va a ser a través del suicidio, que aquí es donde la mayoría se confunde, ¿no? Yo les pregunto siempre, bueno, ¿con qué quieres acabar? ¿Con tu problema o con tu vida? Obviamente la gran mayoría quiere acabar con su problema, pero se confunde y acaban erróneamente con su vida, ¿sí? Aquí también les coloqué que, bueno, los efectos del COVID, ¿no? Lo que yo les mencionaba hace un momento, esta pandemia ha modificado totalmente y todavía se ven los rezagos de ese impacto. Estuvimos prácticamente 2 años y medio en aislamiento y nuestra salud mental sufrió efectos, principalmente en los jóvenes, también se ha visto en los ancianos, ¿no? Ellos que no estaban tan acostumbrados a utilizar redes sociales, el WhatsApp, todo esto, pues es gente que se sintió aislada. No hay que olvidar que nosotros los seres humanos somos seres sociables por naturaleza. A nosotros nos gusta el contacto físico, necesitamos platicar, necesitamos sentirnos escuchados. Y bueno, a través de esta pandemia, pues fue un aislamiento total, que a pesar de que ahorita estamos haciendo nuestra vida relativamente normal, pues obviamente esas secuelas aún quedan, ¿no? Incluso la UNAM tiene por ahí algunos artículos donde señala que esta inflamación celular que se generó por el COVID
puede estar asociada a estos trastornos de ansiedad y depresión. Tenemos jóvenes, adultos que jamás en su vida habían experimentado este tipo de trastornos y a raíz de la pandemia se derivaron, ¿no? Entonces también pudieran estar asociados por los efectos del COVID. Bueno, obviamente también las personas que se suicidan generalmente tienen un acceso a una facilidad a medios con los cuales pueden llevarlo a cabo. Entre ellos son, por ejemplo, a veces los papás tienen armas de fuego en la casa, ¿no? Y esto hace que sea más fácil para ellos llegar a planificar un acto suicida. Otro de los puntos es precisamente tener pérdidas o algún otro suceso, como por ejemplo alguna ruptura amorosa, el fallecimiento de un ser querido, fracasos académicos, problemas legales, dificultades económicas, acoso escolar, ¿no? Que aquí más bien yo lo atribuiría a una baja tolerancia a la frustración. Si tú te pones a reflexionar, realmente nuestra vida no es plana, ¿no? O sea, no hay una vida que sea lineal y que no tenga problemas. A lo largo de nuestra vida experimentamos múltiples pérdidas, experimentamos cambios en el estado de ánimo. Todas las personas en algún momento de la vida hemos tenido depresión, ansiedad, ¿sí? Y problemas de la vida en general siempre van a estar. Lo importante es tener una estructura de personalidad lo suficientemente fuerte para poder atravesar justamente esos retos que la misma vida te va poniendo, ¿sí? Bueno, también tenemos antecedentes de algún trauma o abuso. El abuso sexual ha sido una constante que yo llego a observar en los pacientes. A veces son huellas muy difíciles de poder reparar. Las personas difícilmente piden ayuda, a veces lo callan, no lo cuentan a nadie por vergüenza, por el qué van a pensar, porque a veces sienten que se sienten menos valiosas que los demás, cuando realmente es importante que si alguien de los que nos escucha ha atravesado por algún tipo de abuso, pida la ayuda. O sea, hoy en día habemos muchas instituciones que podemos brindarles la mano, orientarlos, escucharlos, y un proceso terapéutico, por supuesto, que puede ayudar a sanar estas heridas. Alguna enfermedad crónica, incluido el dolor crónico, por ejemplo, en pacientes con cáncer, ¿no? Son pacientes que llegan en nuestro país, sabemos que no está permitido, en algunos otros países lo llaman una muerte asistida, sin embargo, aquí hay pacientes que llegan a suicidarse justamente por algún tipo de enfermedad. Y bueno, una persona que se suicida generalmente, no todos, dan señales de alerta. Es importante que tú sepas si tú tienes alguna de estas señales o si conoces a algún amigo o algún familiar que lleguen a mostrar estas alertas, porque por supuesto que lo podemos prevenir. Por ejemplo, a veces estas personas hablan o escriben con frecuencia sobre la muerte o sobre el suicidio. En algunos casos, por ejemplo, de suicidio colectivo que se ha dado sobre todo en adolescentes, se llega a suicidar uno del grupo de amigos y entonces, por ejemplo, los demás empiezan a postear en Facebook, pronto nos veremos, yo te alcanzaré, ¿sí? Cosas de este tipo que de alguna forma nos dan la idea de que están planeando algún tipo de suicidio. Hacen comentarios de manera constante sobre que son personas incapaces de poder llevar alguna encomienda, de poder a lo mejor tener una estabilidad emocional, o a veces sienten que no tienen un valor. Generalmente las personas que se suicidan sienten mucha desesperanza, sienten que nadie los puede ayudar, sienten que nadie les puede tender la mano, pasan por momentos de mucha soledad, ¿sí? O a veces dentro de su misma depresión no logran mirar toda esa red de apoyo familiar o algún amigo que pueda escucharlo y que de verdad, a veces con eso podemos hacer mucho, con prestarle escucha a una persona que tiene algún problema o que se siente mal. Usan expresiones que muestran la falta de motivos para vivir, ¿no? Como les decía hace rato, como sería mejor si dejara de existir, o a veces los pacientes te dicen, es que creo que si yo no existiera, mi familia no tendría problemas, ¿no? Y eso es una frase donde realmente podemos ver que el paciente se siente culpable o se siente el generador de muchas dificultades en su vida. Y bueno, este tipo de pensamientos los podemos trabajar muy bien a nivel cognitivo dentro de la psicoterapia. Hay un aumento en el consumo de alcohol y abuso de otras drogas. Bueno, esto ya nos da para otro tema, pero el consumo de sustancias psicoactivas, sea alcohol o sea cualquier tipo de droga ilegal, tanto estimulante como depresora del sistema nervioso central, generalmente tiene una función.
este tipo de drogas van a tratar de paliar un poco lo que es el dolor. Hagan de cuenta que es un anestésico emocional. Entonces, las personas antes de llegar al suicidio buscan de manera inconsciente sanar un poco ese dolor. ¿Y cómo lo hacen? Pues a través de la drogadicción. Las drogas tienen un factor psicológico dentro de una persona, ¿sí? Es como una muletita, es como si alguien no tuviera una pierna y agarra una muleta para poder ir por la vida. El consumo de drogas justamente eso hace, ¿sí? Por eso los que trabajamos con pacientes consumidores de drogas tenemos que tener mucho cuidado porque cuando al paciente le quitamos la adicción, las emociones van a aflorar y aquí por supuesto que se corre el riesgo de que una persona pueda suicidarse. Entonces tenemos que ir de la mano entre que la persona pueda ir justamente trabajando todo lo que son sus emociones de una forma muy cuidada. ¿Para qué? Para que no logre sentir de pronto esta ansiedad o esta depresión y lo lleven a cometer algún suicidio. Bueno, también tenemos que las personas cuando están teniendo ese tipo de pensamientos generalmente llegan a aislarse de los amigos, de la familia, de la comunidad, ¿no? Su misma depresión los va alejando, les podemos decir vamos al cine, ven, va a haber una fiesta y no van, pero también tenemos la parte opuesta, tenemos gente que a veces está tan feliz aparentemente, que esto lo vemos mucho en las redes sociales, ¿no? Donde de pronto vemos que alguien, bueno, la estaba pasando súper bien y al día siguiente se suicida, ¿no? Las redes sociales también están generando justamente esta frustración en los jóvenes. Si ustedes logran ver, en redes sociales todo el mundo postea, o la gran mayoría, sus momentos más felices en la vida, sus viajes, sus fiestas, sus logros, ¿sí? Aunque a lo mejor no está siendo la vida real. Cuando una persona está atravesando por un periodo depresivo y abre su red social, pues ve que todos la están pasando bien, ¿sí? Aunque no sea la realidad, ¿sí? Porque la gente únicamente sube los momentos felices, digamos, ¿no? Entonces esto hace que aumente esta sensación de vacío y de desesperanza en la persona, el decir, híjole, todos las pasan bien, menos yo, ¿sí? Y entonces se sienten aún más infortunados de no tener una buena vida. Y tener un comportamiento imprudente o hacer actividades más riesgosas sin pensar, ¿no? Son personas que generalmente no tienen esta conciencia de que algo les podría pasar o esta percepción del riesgo, ¿sí? A veces hay mal humor, no hay que olvidar que la depresión es pues a veces muy traicionera, creemos que únicamente se manifiesta a través de la tristeza y no. La depresión también se manifiesta a través de un mal humor, gente que siempre está enojada, que reacciona de una forma agresiva, ¿sí? Eso también puede ser un rasgo depresivo. Hablar o sentirse atrapado sobre ser una carga para los demás, ¿no? Son personas que como no logran ver todos sus recursos que como personas tienen, piensan que obviamente, pues en lugar de aportar algo a la familia, pues llegan a ser una carga. Y bueno, así como existen los factores de riesgo, pues también vamos a tener lo que son factores protectores. ¿Qué va a ser todo esto que tenemos en nuestra vida y que como su nombre lo dice, me van a proteger para no llegar a cometer un acto suicida? En primer lugar, tenemos lo que es una buena red de apoyo. Aquí con esto me refiero a saber que podemos, en caso de tener alguna dificultad, algún problema, alguna pérdida, contamos con quien nos apoye, nos escuche, nos tienda la mano. A veces la familia puede ser un factor protector, pero también a veces es un factor de riesgo. Desgraciadamente vemos que hay familias a veces muy caóticas, muy violentas, familias donde incluso ahí mismo se han dado los abusos sexuales, familias con problemas de adicción. Estas familias, en lugar de ser factor protector, llegan a ser un factor de riesgo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? O la primera pregunta que tal vez te tendrías que hacer es, ¿quién es tu red de apoyo? A lo mejor si no lo es tu familia, a lo mejor tienes un buen amigo, a lo mejor es tu pareja, en ocasiones algún profesor de la escuela. Sí, sí es importante identificar con quién podemos acudir o en quién nos recargamos cuando tenemos alguna dificultad, ¿no? Aquí les pongo una autoestima adecuada. Bueno, ¿y cómo sé que es una autoestima adecuada? Siempre y cuando tú te sientas bien contigo mismo, ¿no? Aceptando a lo mejor también tus áreas de oportunidad, pero sí teniendo confianza y conociéndote en lo que puedes llegar a ser, en tu valía como persona, ¿no? ¿Por qué? Porque esto nos lleva a un tema bien importante que es saber poner límites, en saber que si tú eres importante, que te cuidas, que te quieres,
no vas a permitir que alguien más te maltrate y por supuesto tú tampoco lo harías llegando a cometer un suicidio. Entonces vamos a hablar de una estima adecuada cuando sabemos qué tan valiosos somos a pesar de los defectos que podemos llegar a tener y que todos como personas tenemos. No existe un ser humano perfecto, eso no sería ni tampoco saludable, ¿sí? Todos tenemos virtudes y defectos. Yo sí les sugiero mucho apoyarse de las herramientas que ya tienen. No vamos a crear fortalezas nuevas. Tú como joven, ponte a pensar, bueno, ¿cuál es tu fortaleza? A lo mejor eres súper bueno en la escuela, a lo mejor eres muy tolerante, a lo mejor eres muy empático, ¿sí? Todo eso te ayuda, ¿para qué? Para formar una estructura de personalidad lo suficientemente fuerte, que cuando venga algún problema, como mencionábamos hace rato, que la vida no es plana, tenga la suficiente habilidad y fortaleza para poderlo enfrentar. Acuérdense que parte fundamental de esta vida es más bien la actitud con la que enfrentan los problemas. Todos tenemos problemas, pero de nuestra actitud con la cual los enfrentemos va a depender el resultado y cómo salgamos de ello, ¿no? Por ejemplo, si a lo mejor, no sé, llega alguna enfermedad complicada, ¿no? De algún familiar o de ustedes mismos, hay dos formas, pasarla llorando, enojando, y por qué a mí, o por qué a mi papá, por qué a mi mamá, si a lo mejor la enfrentamos tomándola con seriedad y a lo mejor qué recursos tengo para que todo esto salga de la mejor forma. Se fijan que es la misma problema, dos escenarios diferentes, sin embargo, de esto va a depender mucho el resultado y la forma en cómo me siento para enfrentar una situación. Otro punto importante es la tolerancia a la frustración. Hoy en día los jóvenes están teniendo una baja tolerancia a la frustración. ¿Por qué? Porque ahora todo nos tiene que salir a la primera, porque ahora buscamos el perfeccionismo y porque ahora nuestro cerebro a través de las redes sociales se ha ido modificando. Ahora queremos placeres inmediatos. ¿Qué es esto? Todo aquello que no me implica un esfuerzo. Por ejemplo, a lo mejor anteriormente pensábamos, bueno, en 4 años más o en 5 acabo la licenciatura y eso te daba cierto placer, pero sabías que tenías que esperar 5 años. Hoy en día los jóvenes, a través de este like inmediato, de esta vida tan deprisa, no quieren esperar tanto tiempo y se inclinan por conductas que nos van a generar placeres de manera inmediata. Esto tiene que ver mucho, yo les decía, con la estructura cerebral. Si en algún momento, porque era otro tema, pueden leerlo, es el sistema dopaminérgico y de recompensa que todos tenemos y que nuestro cerebro siempre va a buscar placeres, ¿no? Por ejemplo, eso es una de las formas por las cuales se explica la adicción. Placeres inmediatos, placeres intensos que van a modificar nuestra química cerebral y que por supuesto nos van a dar mucha satisfacción. Entonces, eso genera que al día de hoy los chicos no tengan tolerancia a la frustración. Entonces, a veces ante una mala calificación, ante problemas cotidianos de la vida, que a lo mejor te gusta a alguien y tú no le gustas, todo eso está haciendo que los chicos realmente se sientan afectados y que pierdan esa tolerancia a la frustración y que obviamente eso se acompañe de un estado depresivo y que cuando esto se magnifica, pues llegue un suicidio, ¿no? También vamos a tener como factor protección una correcta regulación de emociones. ¿Qué es esto? El que sabemos gestionar nuestro enojo, nuestra tristeza, nuestra culpa, o sea, que logramos identificarla, ¿sí? Y logramos trabajar ese sentimiento que tenemos, ¿no? Por ahí hay una frase que utilizamos mucho en terapia familiar y dice que los enojos cuando no se hablan se actúan. Una persona cuando está enojada, si no lo dice, de verdad que lo va a manifestar con actos. A lo mejor nos va a arrebatar algo, a lo mejor nos va a ver de una forma no adecuada, a lo mejor, no sé, va a reaccionar con insultos, va a reaccionar agresivo. Por eso es importante entender cómo nos sentimos, pero esa es la parte creo que más complicada. La gran mayoría de los seres humanos somos unos ignorantes emocionales ante nuestro propio sentir. Eso es algo que se va generando mucho en la psicoterapia. Por eso es importante que si tú llegas a sentir ansiedad, depresión, te llegues a acercar a un especialista en salud, a un psicólogo, por ejemplo, que te ayude a entender qué emoción está predominando y qué emoción te está a lo mejor incluso trayendo problemas en tu vida diaria, ¿sí? Hay que saber regular nuestras emociones. No hay emociones buenas, no hay emociones malas. Todos experimentamos diversos tipos de emociones,
pero sí tenemos que ver cómo las estamos gestionando y qué tanto nos están repercutiendo, a lo mejor en la escuela, a lo mejor en la pareja, a lo mejor en la familia, ¿no? Otro punto importante es la asertividad. ¿Qué va a ser la asertividad? La forma en la cual yo reacciono ante los problemas, ¿no? Cómo puedo dialogar, cómo puedo llegar a acuerdos, ¿no? No a través de la agresividad, sino a través del diálogo. Y finalmente es importante también como factor protector tener un proyecto de vida. Hoy en día ahora muchos los jóvenes, yo les decía que se les está diagnosticando con depresión, pero en ocasiones no es tanto una depresión, es que no tienen un motivo para vivir. Y tú realmente pregúntate si tú tienes un motivo para despertarte todos los días. Es muy triste ver cómo ahora los jóvenes no tienen un motivante para pararse todos los días. Lo hacen como si fuera en automático, como tipo piloto, ¿no? O sea, me paro, me arreglo, me voy a la escuela, me voy a trabajar, regreso, ¿sí? Realmente pregúntate cuál es tu propósito en esta vida, por qué te estás parando todos los días, qué es lo que te está animando a salir adelante. Si tu respuesta es nada, yo sí te invitaría a que iniciaras un proceso terapéutico, porque entonces esto puede venir precedido de una depresión. Y bueno, en torno a este tema giran muchísimos mitos y realidades, ¿no? Dentro de estos mitos, pues a veces las personas no toman acciones a tiempo y esto obviamente lo que va a generar es que pues la persona logre suicidarse y que la familia, a pesar de que lo sabía, lo echó de menos o pensó que quería llamar la atención y nunca hicieron nada, ¿no? Entonces, bueno, uno de los mitos es quien desea matarse no lo expresa, simplemente actúan, ¿no? Porque a veces llegan los papás diciendo, es que quiere llamar la atención, va 3 veces diciéndome que se quiere matar. Y les juro que he escuchado papás que dicen, pues si se quisiera matar ya lo hubiera hecho, o incluso los retan, ¿no? O sea, ¿crees que así me vas a llamar la atención? No, 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 ¿no? Entonces, nunca hay que subestimar a una persona que nos dice que quiere suicidarse. La realidad es que 9 de cada 10 suicidas manifiestan sus intenciones mortales a través de gestos, palabras o cambios de conducta, ¿sí? Entonces, también es importante si algún papá, mamá nos escucha, cada vez que nuestros hijos tienen cambios, cada vez que ustedes los ven diferentes, yo ya les mencionaba hace rato que cambian sus hábitos alimenticios, de comportamiento, que los ven extraños, es importante que sea evaluado por un personal de salud. Y si sabemos que en el último año ha tenido una ideación, aunque no sea un intento suicida, es importante que lo evalúe. Si es menor de 18 años, el paido psiquiatra. Si es arriba de esta edad, ser evaluado por un psiquiatra, aunado de un diagnóstico clínico del área de psicología. Otro de los mitos es que muchos... Aquí, perdón que le interrumpa tantito. Aquí hay algo que salta. Muchas veces cuando se acude al psiquiatra o al psicólogo, pues obviamente por depresión o por ansiedad tienen que ser medicados. Y ya hay algo que todavía en nuestros días es como un tabú en esta parte. No te voy a dar el medicamento porque ahora te vas a hacer adicto a un medicamento. Entonces, aunque sabemos que el medicamento es necesario y es para, como si fuera cualquier otra enfermedad, lo tenemos que tomar, aquí evitan tomar el medicamento y postergan la toma de ese medicamento, la conciencia de ese medicamento lo más posible. ¿Qué tanto el no tomarnos el medicamento en el momento en que lo estamos necesitando puede afectar o puede acelerar la toma de decisión en este sentido del suicidio, por ejemplo? Sí, maestra, esto es un tema bien importante. La gran mayoría de los papás le tienen miedo, incluso más que a las drogas, ¿eh? Tenemos pacientes, por ejemplo, aquí que llegan a drogarse y cuando se les da el medicamento, no, pero es que no le vaya a hacer daño. Pues, o sea, les genera mucho problema el tomar un tratamiento psiquiátrico. Definitivamente, cuando tenemos una depresión mayor, porque también la depresión va, o una ansiedad generalizada, porque también va como por etapas, es importante la toma del fármaco. Acuérdense que al ser un padecimiento multifactorial, van a existir neurotransmisores, existe un factor biológico que es importante compensar. Esto se logra a través del medicamento. A veces con la psicoterapia avanzamos, pero vamos más lento. Entonces necesitamos de un fármaco que nos ayude justamente a regular esta química cerebral y que en conjunto con la psicoterapia logremos sacar adelante al paciente. Ahora, ustedes confíen siempre en el médico. El médico sabe qué dosis utilizar, cuándo retirarlo. Generalmente estos medicamentos toman
un año, ¿no? Aunque el paciente muestre mejoría. ¿Por qué? Porque lleva una curva cuando el paciente inicia el tratamiento, por ahí del segundo o tercer mes empieza a alcanzar los efectos deseados, se mantiene y luego viene una deshabituación, pero jamás se les daría un medicamento que ponga en riesgo al paciente. Es importante confiar en nuestro especialista en salud. Por eso yo les digo, siempre, siempre, siempre pidan sus cédulas profesionales, confíen en su médico y confíen en su psicólogo. Bueno, aquí otro de... Gracias, maestra. Otro de los mitos es que muchas personas solo pretenden chantajear al revelar sus intenciones suicidas, ¿no? A veces los papás creen bueno, es que se quiere suicidar porque lo castigué la semana pasada, pero busca chantajearme. Nunca hay que subestimar, nuevamente se los repito. Y bueno, la realidad es que por lo regular han buscado formas de adaptarse a su entorno, pero atraviesan momentos de crisis cuando sienten que fallaron. Entonces, hay jóvenes, por ejemplo, dentro de estos estados depresivos, que a veces con una situación que a los demás pudiera parecernos pequeña, para ellos es un gran motivo para suicidarse. Por ejemplo, a veces, no sé, haber reprobado algunas materias, haber terminado con la novia, con el novio. Entonces, sí, no nos quedemos con la idea que es por chantaje, ¿no? Otro mito es que quienes se suicidan o lo intentan padecen trastornos mentales. No siempre, no todos los suicidas tienen trastornos mentales. Sí es una posibilidad, pero no es la regla. Y ni todos aquellos que la sufren optarán por quitarse la vida. Entonces, por eso necesitamos hacer un buen diagnóstico. Otro mito es que quien realmente desea quitarse la vida no se anda por las ramas y usa métodos efectivos, ¿no? Muchas de las ocasiones, por ejemplo, yo he tenido pacientes que a veces llevan 3, 4 veces intentándolo con pastillas y no lo logran, y no significa que no tenga el deseo, significa que pues ha llegado a tiempo el servicio médico y le han brindado los primeros auxilios, que las han desintoxicado, pero no significa que el riesgo no esté, ¿sí? Entonces es difícil determinar la intencionalidad del acto y por eso se considera como suicida toda conducta autodestructiva, ¿sí? Pero es importante que no minimicemos la intención que tuvo por quererse quitar la vida. Otro de los mitos es que cuando interviene una persona sin preparación médica o psicológica solamente agrava la situación. Esto no es verdad. Si tú conoces a alguien que tenga la idea de quitarse la vida, de verdad que con el hecho de prestarle escucha vas a hacer un gran cambio. Pero no significa nada más te oigo. De verdad, trata de tener un poquito de empatía, trata de orientarlo, trata de escucharlo y eso va a hacer en él que esta sensación de desesperanza disminuya. Eso puede ser la diferencia en que entre una persona no logre quitarse la vida. Imagínate qué tan importante es que todos seamos empáticos ante el dolor de los demás, ¿sí? Aquí puede entrar un amigo, un familiar, un maestro. Y bueno, también tenemos que otro de los mitos es hablar sobre suicidio puede incitar a algunas personas a cometerlo, ¿sí? Hay papás que prefieren no hablar del tema porque piensan justamente que con ello vamos a motivar a los chicos a que lo hagan. Y bueno, el silencio no ayuda. Dialogar sobre el tema puede reducir el riesgo y motivar a la persona a buscar otras alternativas. Es como si pensáramos, por ejemplo, hace un tiempo existía como este tema de debate de si hablábamos de sexualidad con los niños desde primaria, los íbamos a motivar a que se despertaran sexualmente antes de tiempo, ¿no? Entonces, siempre la mejor forma es informar a la gente en drogas, en suicidio, en adicciones, en su sexualidad. La información va a ser clave importante para que ellos decidan no hacerlo. Si ellos saben qué les pasa, si ellos saben que eso que sienten se llama ansiedad, si ellos saben que eso que sienten se llama depresión, que hay alternativas, que hay medicamentos, que hay psicoterapias, que hay instituciones especializadas en poderlos ayudar, ¿sí? Yo creo que no se sentirían tan solos y eso cambiaría el rumbo de estas altas tasas de suicidio en nuestro país. Creo que tenemos que agregar que estamos viviendo una etapa complicada, de pronto de violencia, de pronto a lo mejor de falta de comunicación. Ahora vemos que la familia también se ha transformado, ahora papá y mamá tienen que trabajar, chicos que pasan mucho tiempo solos, ¿sí? Donde las actividades recreativas, los chicos cada vez hacen menos deporte, están más tiempo en redes sociales y por supuesto que todo eso nos ha trastornado de alguna forma. Pero si logramos protegernos, si logramos trabajar nuestras emociones, si logramos optar por hábitos saludables,
por supuesto que vamos a lograr un gran cambio. Si a ti que nos escuchas estás teniendo alguno de estos síntomas que platicamos el día de hoy, no te sientas solo. Ahorita te voy a dejar aquí un número de contacto, que es la línea de SIG Contigo. Esta línea está abierta a las 24 horas del día, los 365 días del año. Aquí te dejo el teléfono 55 52 12 12 12, ¿sí? También puedes mandar un WhatsApp o mandarnos un correo electrónico y de aquí mismo se te prestará esa escucha y se te canalizará a uno de los centros de integración juvenil más cercanos a tu comunidad para que puedan iniciar un tratamiento. Es importante, obviamente, también la valoración con psiquiatría, pero nosotros en centros de integración contamos con personal del área de psicología, de trabajo social, de medicina, que podemos brindarte el acompañamiento necesario para que obviamente busquemos una alternativa y estas tasas de suicidio disminuyan de manera considerable. Ustedes como jóvenes tienen muchísimas cosas aún por vivir, por disfrutar, por hacer, y no dejemos que un trastorno del afecto como la ansiedad o la depresión pues logre acortarnos esas metas y esa vida prometedora que ustedes pueden llegar a tener. Y pues bueno, no sé si tengan alguna duda, maestra. Sí, muchas gracias. Realmente es una presentación bastante completa, nos da muchas pausas para reflexionar como alumnos, por ejemplo, como amigos, como padres. Entonces, finalmente, como docentes, también es esta parte de ser flexible a todo esto que estamos viviendo en nuestra sociedad, a no ser tan rígidos a veces, porque el ser rígido nos lleva a tomar a veces decisiones que no se han contemplado o que son muy limitantes, ¿no? Enfocarnos también a la parte de la psicoeducación es fundamental, tanto padres, docentes, alumnos, esto es fundamental. Pues muchísimas gracias, maestra, la verdad es que nos ha enriquecido muchísimo, nos ha dado pautas para también pensar 2, 3 veces en las decisiones que vamos tomando, el no alertarnos porque el chico piense en una idea suicida o por no, hay veces que papás se alertan porque la maestra los dejó investigar ciertos temas, como bien decía usted, la sexualidad, el suicidio. También aquí es importante que nos atrevamos como sociedad a vivir el duelo. Muchos jóvenes todavía vienen trayendo y arrastrando el duelo desde esa pandemia, desde que no cerraron ciclos con sus amigos, no cerraron ciclos con personas muy importantes en su vida que todavía hoy en día pues venimos arrastrando. Pues muchísimas gracias, maestra, gracias por todo su aprendizaje y bueno, algo que yo me llevo y que usted me remarcó muy bien es no minimizar las situaciones con los alumnos, no minimizar las situaciones con los hijos, ponerles atención, que eso sería lo más importante. Muchísimas gracias, maestra. Gracias a usted. Muchísimas gracias. Gracias.